va a ver que va a argumentar diciendo, bueno, no, pero mirá, en la lista, usted sabe que nosotros la lista de los libros inspirados por Dios, el canon del Antiguo Testamento, nosotros lo recibimos aquí. De los judíos. Nosotros recibimos ese listado de los judíos. Los judíos tienen, por supuesto, la división diferente a nosotros tenemos el Antiguo Testamento. Nosotros el Antiguo Testamento tenemos dividido, a ver, por un cucurucho. El que me puede dar, listar correctamente cómo está dividido el Antiguo Testamento en nuestra Biblia. Vamos. Iván, lo de los dedos. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama esa sección? El Pentateuco. ¿Después qué viene? Los libros históricos. ¿Y después qué viene? Exactamente. ¿Después viene? No, ¿qué viene? Profetas mayores. Los proféticos dividen profetas mayores y menores. Entonces, ya que los judíos los tienen divididos en 3 secciones nomás. La 3 secciones conforman lo que los judíos llaman la Tanaj. ¿Ok? Ellos tienen la Torá, que es los 5 libros de la ley, y tienen después la Tanaj, y después tienen Talmud, Talmud es otra cuestión, es otra cosa. La Tanaj es un acróstico, se dice así, ¿no? Cuando es como... ¿se dice así? Ok. Las 3 secciones que ellos tienen dividido tienen la Torá, ¿ok? Después tienen una segunda sección que son los profetas, ¿ok? Naví, y después tiene la tercera sección que se traduce como los otros libros, que es Ketuvim. Las iniciales de Torá, Naví, de Ketuvim forman Tanaj, ¿ok? Es un acróstico. Y cuando usted ve en los evangelios, cuando Cristo dice la ley, los profetas y los salmos, está mencionando todo el Antiguo Testamento porque los otros libros, y este conjunto de todo lo que no cayó, los 2 primeros secciones, comienza con el libro de Salmos. Y detalle interesante, digamos, en el canon judío, Daniel no forma parte de los libros proféticos, está en la tercera sección. Y razón no le falta de cierta perspectiva. Ahora, es interesante esto, nosotros recibimos el canon de ellos y va a aparecer uno que te va a cuestionar diciendo, no, pero mira que la Biblia que se utiliza, el Testamento se usaba en los tiempos de Cristo, aparece el libro con él. Estuvo dando vueltas por él. De hecho, la comunidad Qumran, todos los manuscritos se encontró ahí en Qumran, un desierto, ahí en el desierto judío, frente al Mar Muerto. Está dentro del libro, incluso dentro de todo el conjunto de rollos que se encuentra. Pero el punto central que es la realidad que al día de hoy en el canon judío no aparece. ¿Okay? En el canon de la lista de la Biblia del cristianismo antes de la contrarreforma tampoco está. En la contrarreforma, en el siglo III la Iglesia Católica lo incorpora todo. Y otra cosa que quiso establecer una diferencia con el protestantismo es este problema del concepto de la soberanía de Dios y el concepto de la predestinación. Y hay un pensador, un filósofo, un teólogo católico de ese tiempo llamado Juan de Molina, un jesuita, elabora una teoría y incorpora lo que es conocimiento perfecto y conocimiento, digamos, presente y conocimiento medio, para desarrollar, para cumplir con el mandato de que le establece el Concilio de Trento, la Contrarreforma, de encontrar un concepto de nación que pasa en contra de lo que sería el concepto digamos, de la predestinación, digamos, de lo que es la, digamos, emergente de lo que era la reforma protestante. Y de hecho, de ahí nace el famoso molinismo. Nosotros empezamos a hablar del molinismo. De hecho, uno de los principales defensores del molinismo, casualmente, actualmente es uno de los más conocidos,
apologista del mundo cristiano y es evangélico, es William Craig. William Craig es un ferviente defensor del molinismo. Esto entre paréntesis, sin ánimo de querer igualar a William Craig, porque conozco realmente su trabajo, realmente conozco su conocimiento, conozco los libros que ha escrito. Entre paréntesis digo que William Craig le pidió hasta la manija defendiendo el molinismo. Porque el molinismo, entre otras cosas, el problema básicamente del molinismo es que destruye el concepto de la soberanía de Dios tal como aparece la palabra de Dios. Porque él introduce esta idea de lo que es conocimiento en medio, y lo que él dice, lo que busca es precisamente armonizar lo que es la soberanía de Dios y lo que es el libre albedrío. Entonces él dice, entre el conocimiento perfecto que Dios tiene en sí mismo y el conocimiento total de Dios que el control de tiene todas las cosas, en el medio lo que se llama conocimiento en medio, y él dice que Dios conoce todos los mundos posibles, ¿ok? Digamos, donde el hombre en su propia voluntad podría aceptar a Cristo, creer en Cristo, creer en Dios. Y lo que Dios hace es que de todos esos mundos posibles, el mundo que más le agrada a Dios es lo que Él finalmente cree. ¿Ok? Claro, entonces dice, este concepto dice, por un lado queda salvo la soberanía de Dios, porque Dios decide crear todas las cosas y decide crear ese mundo posible que a Dios le agrada. Y por otro lado, está libre albedrío del hombre, y aún ese mundo que Dios creó en su voluntad soberana, está a salvo, intacto el libre albedrío. El gran problema es que, pues, la consecuencia de todo esto es que el hombre puede creer sin necesidad de Dios, entre otras cosas. Concepto contradictorio absolutamente con la palabra. Pero además, el otro problema es que, por un lado, yo defiendo la soberanía de Dios, pero por un lado defiendo la posibilidad de que Dios existe un mundo alternativo donde Dios no es soberano, porque Dios no tiene control de todas las cosas. Hay muchas otras derivaciones, no es mi intención entrar en este concepto. Pero yo quiero empezar con esta idea de lo que es la creación de Dios. La pregunta mía es algo muy simple. Si Dios es un Dios soberano y Él hace todas las cosas, y dice Pablo en Efesios muy claro, ¿sí?, hablando de lo que es la salvación, la predestinación, conforme, ¿sí?, al puro afecto de su voluntad. Entonces Dios creó todas las cosas conforme a su voluntad. La pregunta es, la creación, tal como nosotros vemos y tal como aparece la palabra de Dios, ¿ha sido hecho creado con un propósito, sí o no? Si la creación tiene un propósito, sí o no. Todo lo que dice me va a contestar por qué, cuál es el propósito de la creación. ¿Ok? Estoy de acuerdo, indudablemente hay un propósito. Y muchas veces nosotros leemos y estudiamos Génesis capítulo 1 sin tener en cuenta que realmente toda la narrativa hay un propósito. Fíjese un detalle. Usted va a encontrar en muchos comentarios, y estoy seguro que muchos han escuchado, y tal vez han predicado de esta forma. Fíjese que dice 1:3, dice, y dijo el primer día, dijo Dios, digamos, sea la luz. Y entonces dice, ¿y la luz quién? Porque el sol se creó en el cuarto día, quiere decir que la luz es Jesucristo. ¿Escuchan hablar de eso? Es muy común que encuentren comentarios que hablen y escuchar a pastores con el mayor de los respetos que está hablando de Jesucristo. Que Cristo estuvo presente, ¿sí?, y Él fue la luz entre todos. Por supuesto, yo para creer en Él, para llegar a esa conclusión, tengo que destruir la hermenéutica. Tengo que destruirlo. La hermenéutica es el conjunto de principios que es para interpretar un texto.
La hermenéutica existe en todos los ámbitos de textos cristianos y no cristianos. ¿Okay? Usted para leer un libro necesita la hermenéutica. Por ejemplo, ¿para qué cree que existen los signos de puntuación? La gramática tiene que ver con la hermenéutica. ¿Okay? Entonces, vieron que hay gente que escribe sin un rodillo signo de puntuación y uno no sabe qué dijo o qué quiso expresar. Los tildes, los acentos tienen que finalidad. No es lo mismo decir cómo que o cómo, o por ejemplo, no, a ver, otra palabra, dice esta o esta. Claro, esta o esta. Entre otras cosas, te cambian la cosa. Mira, hay un hecho muy conocido en la historia argentina. Algunos, depende de la ideología de cada uno y su preferencia política, se lo atribuyen a Sarmiento, algunos hasta Lisandro de la Torre, estos santafesinos que con su, creo que es el único prócer que tiene, ¿sí? Don Lisandro de la Torre, ¿ok? Dicho sea paso, le pregunto a los santafesinos, ¿qué cargo ocupó Lisandro de la Torre? Yo soy descendiente de Sarmiento. Vale. Pregunto, ¿cómo se murió Lisandro de la Torre? Se pegó un tiro. ¿Quién le puede decir? Él solo. Y otros dicen que lo mataron. No se sabe. Es un error absoluto. Hubo alguien que recibió un tiro por él. Y es otro senador santafesino. Le pregunto a los santafesinos, ¿cómo se llama ese senador? Chequeo el rostro de los santafesinos. ¿Qué dónde está? Hoy se llama. Es un ruido. Don Lisandro de la Torre fue senador de la Nación y en el tiempo de la década infame, defendiendo lo que era el norte nacional, lo quisieron asesinar al Senado, le pegaron un tiro. Y el senador Guardavere se interpone en la trayectoria de bala y muere por él. Pero Lisandro de la Torre usaba barba, ¿qué sabe por qué usaba barba? No, porque tenía un tajo en la cara. Y la barba lo que buscaba era cubrir esa cicatriz. ¿Sabe por qué? Porque tuvo un duelo con don Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen era un exime espadachín y lo ha vencido el duelo y le taqueó la jeta. Y el buen hombre, para taparse esa cicatriz, se dejaba la barba. Así que tiene un tiro sacado. Ah, sabe. A ver, David, ¿qué dice? Vamos por acá, para que Sí, con alcohol. Sí, después de alcohol. Dale una hoja para que quede. No, hay una historia que Hipólito Yrigoyen fue levanta eso y se va, levantarlo y tirar la basura. Ya está. Antes de ser presidente, era inspector de escuela. Y un día fue a visitar la escuela y visitó un séptimo grado. Pidió el cuaderno del cuaderno de los alumnos y empezó a revisar. Y entonces termina y le dice al maestro: veo que sus alumnos, digamos, que los cuadernos son muy buenos en matemáticas, cosas por el estilo, pero bastante flojos de lengua. Y entonces el maestro le dijo: bueno, pero no es tan importante. Y entonces Hipólito Yrigoyen, caracterizado por ser un buen cabrón, dijo: ah, no, fue al pizarro y escribió.
¿Se nota? Dice, el inspector, como dice el maestro, como ayuntó. Y entonces el maestro, ¿qué es lo que dice acá? Que acá dice que el maestro, o sea, expresa que el maestro dice que el inspector es un cabrón. Y entonces el maestro dijo, yo jamás diría eso de usted. Y el hijo se le dice, pero yo sí digo ese usted. Y siempre te cambia la posición coma y dice, el inspector dice, el maestro es un tonto. Me cambió la frase, el significado. ¿Se entiende la idea? Bueno, esto es un poco el tema, por ejemplo, con la parte de la hermenéutica, por ejemplo, el tema de la gramática. Es interesante, hay un pasaje, por ejemplo, los tiempos verbales, cuando comparte ese pasaje en Juan, capítulo 3. Siempre le digo el ejemplo, imagínense porque viene y el pastor que está en casa. ¿Vieron las mujeres ¿por qué las mujeres son particularmente rompe pasillo y empiezan a decir, ¿me amas? Empiezan, ¿vieron? El pobre hombre viene de recibir un tiro por la mujer, atacar un par de cuchilladas, y así en ese estado fue a comprarle el regalo que la esposa quería para ella. Y además, como no era casualista, hizo una changa para poner plata a comprárselo. Y a todo esto, no quiere pensar para qué lo utilizó ese regalo. Ahora le voy a contar una anécdota. Y llega destruido y ni fue al médico ni al hospital y la mujer recibe todo esto y dice, ¿me amas? ¿Vieron? Imagínense la respuesta del pastor casero que dice, te amé. Imagínense, dice, te amaré. La cosa se puede. Yo les cuento, miren, en el último viaje a Judeo-Landia, me invitaron a participar de una prueba piloto un seminario que organiza, y ahora ya está organizando todos los años, en la Universidad de Jerusalén. Fue desgastante. Salimos tipo 7:30, 8 de la mañana del hotel, con el desayuno sin terminar de masticar, y empezar a acordar. Usted sabe que especialmente en todo lo que es, o sea, digamos, sacando el único lugar, digamos, plano que tiene Israel es el Valle de Meguín. ¿Ok? Es donde se va a desarrollar. Le puedo asegurar que si usted vaya a disparar en algún monte Carmelo y ve el Valle de Meguín, le va a decir que es inevitable que acá se desarrolle la última batalla, la batalla de Armagedón. Es el único lugar plano que hay. De hecho, en ese lugar plano está la base de la Fuerza Aérea, digamos, de Israel, y el aeropuerto, digamos, donde te van a despegar, entre comillas, todos los aviones de combate, está perfectamente camuflado. Ustedes no lo ven, pero saben que escucha el sonido de los motores de los aviones. Y recuerdo una vez hablando con un guía y el tipo me decía, nosotros tenemos la obligación, o sea, te dicen que ese sonido, ¿sí?, son vuelos de los pájaros. Pero bueno, todo el mundo sabe que los pajaritos vuelan, no hacen eso. Pero el resto de geografía de Israel es todo relieve, montañas, cerros, lo que sea. Por esa razón también para nosotros, cuando Cristo dice Mateo 5, Sermón del Monte, dice que una ciudad, digamos, sobre un monte, claro, para nosotros no dice nada, nosotros vivimos, la mayoría vivimos en llanura absoluta, pero para un judío esta idea, este concepto de una llanura sobre un monte, porque una llanura que está sobre un monte, la verdad es esa. Entonces, para ellos es un gráfico muy vívido. ¿Okay? Entonces, el tema es que volvíamos tipo 6:30, 7, y después de estar subiendo, bajando, yo me acuerdo que no llegar al hotel
me iba a la habitación, me tiraba a la cama, levantaba la pata porque me dolía la pierna. Pero me callaba la boca y yo soy el único fuera de estado que llegas y te duele la cama. Hasta que el tercer día, más o menos, y ya empezamos a conocernos con las otras personas que fueron invitadas, y empieza a haber confianza, después nos sentamos con un cafecito y ahí me entero que todo el mundo le pasó lo mismo. Ahí ya, bueno, me quedé tranquilo, que decir que yo no soy el problema. Ese problema son los otros lados que organizaron el seminario. Pero fíjense todo lo que yo que sé es esto. Pero mientras tanto, en estos viajes en la ciudad vieja de Jerusalén, fui mirando ropas, lo que sea, regalos para mi esposa. Y en una tienda vi una túnica muy linda, túnica, digamos así, oriental, con todo el bordado, dorado, todos los chistes. Después un sobre todo, digamos, también así todo bordado, bien lindo. Dije, lo compro el último día. Nunca me informaron que 2 días de lo que yo consideré el último día, lo terminamos en Tel Aviv. Yo dije, pero yo no sé, no, esta tarde, más despacio tengo tiempo para hacer la compra. Bueno, al mediodía me fui a Tel Aviv, esa tarde, la pestaña. Ahora, ¿qué hice? Después de un par de días me tengo que ir a un manejo todavía, necesito comprar eso. Entonces aprovecho el último día en Tel Aviv, digo, le pido o sea, justo hubo un problema con un bolso de un rabino que quedó lo que antiguamente era una zona que antiguamente era el fuerte Antonia, que es donde estaban los soldados romanos y que son los muchachos que reventaron a Cristo. Lo más seguro es que el castigo de Cristo con los soldados fue en esa zona. El hombre dejó un bolso, imagínate, se disparó la seguridad nacional israelí porque apareció un bolso desconocido. Imagínate lo que fue eso. Hasta que se pudo aclarar que era este rabino, entonces me ofrecía ir a buscárselo. Porque me vuelvo rajando el Tel Aviv, le cojo el bolso, hago las compras y vuelvo rajando para el Tel Aviv. Es un laborito, no trayecto, encima llovía hace un frío de autos. Así que, corriendo para Jerusalén, llegué, tenía que estar a las 7 en ese lugar, porque esa era la convenida. Llegué 7 y 2 minutos, y estaba el portón cerrado. Entré a patear el portón, golpear, cabecear, hasta que finalmente salió alguien diciendo, ¿qué haces, loco? No, macho, que vine a buscar el coso. Bueno, una mala, pero tampoco tengo caso, pero ustedes cerraron, ¿qué quieren que haga? Y me lo dieron. Y ahí corriendo, subiendo, bajando las calles de la ciudad vieja, habiendo llovido, que se podía matar en un momento, hasta que pude comprar lo que quería comprar. Así que de ahí volví a la terminal de ómnibus, pasar por 20 detectores de metal, pude llegar hasta Tel Aviv, bajé, me tomé un taxi, llegué al hotel y llegué justo para la cena. Volví contento con ese regalo. Mi esposa lo estrenó acá, No, mentira. disfrazada para hacer un juego. Son blasfemias. Blasfemias. Bueno, la segunda. Así que vieron que la mujer, sí, yo estaba acá sentada con lo que veo que aparece en esto, se transformó en un disfraz. Ahora, más allá de lo que es el punto, ¿ok? Las palabras, la gramática, los signos de puntuación, lo que sea, le da sentido. La realidad es que, volviendo a Génesis 1, ya vamos a ver un poco sobre esto también. No sé por qué vamos a espiritualizar o alegorizar un pasaje donde es absolutamente literal, porque en el texto de Génesis 1 lo que Dios nos cuenta es el propósito, la razón de esta creación, entre otras razones que aparece en la Biblia. El gran problema es que, miren, nuestra mente está condicionada por muchas cosas. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas está condicionada por muchas cosas. Fíjense un detalle. Yo no jamás podría negar que mi padre se amaban, al estilo oriental. Nunca vi que se tomase la mano, nunca vi que hubo un acto de cariño en papá y mamá, nunca vi una caricia, pero tuvieron
8 hijos, 7 que vio y una desgraciadamente nació muerta, ¿ok? Pero mamá vivió a los 46 años. Mujer joven. Tiene 90 años. Hecho parche. Pero jamás le hubiera pasado por la cabeza a mi madre volver a casarse. Porque su amor, su hombre, entre comillas, era mi padre. Pero así era, digamos, la forma de amar oriental, entre comillas, para decirlo de alguna forma. ¿Okay? Le cuento lo siguiente. Conversación de mi papá con sus amigos, yo era muy chiquito, estamos allá, y escucho esta conversación. Yo le digo lo siguiente, mi viejo, sin ánimo, digamos, de ponderarlo, porque era mi padre, fue mi padre, es un tipo que fue bastante, digamos, en su forma de pensar avanzada a su época. Por ejemplo, nosotros somos 7 hermanos, 4 mujeres, 3 varones. En el concepto de la cultura antigua y de la cultura oriental, es decir, lo que importa son los varones. Porque los hombres somos los que vamos a transmitir el apellido, la herencia familiar. En el concepto oriental chino, las mujeres, uno las cría para otros. El día que se casa, va a pertenecer a la familia de su marido. Y quien tiene autoridad sobre ella son los padres del marido. ¿Okay? Por eso es muy común escuchar y decir, no, yo no voy a permitir que mis hijas estudien, no voy a gastar guita en esta mujer, porque no son hijas. ¿Se entiende la idea? Pero todo para los hijos, porque son propiedad. Más, de hecho, es muy común en la economía, digamos, antigua china, que, por ejemplo, vos cultivas una tierra y está la casa de los padres. Y el día que se casan los hijos, ¿qué hace? Se construye una casita para el hijo que se casó y vive ahí con la esposa, con sus hijos, estamos todos juntos. Si el otro hijo se casó, se construye otra casita ahí y estamos todos juntos, ¿ok? Y ponemos en práctica la máxima del padre de, ¿cómo se llama la rata de Ratatouille? No, Remy es el... No, nunca lo mencioné. No, Remy es el protagonista. Remy es el chico. ¿Vieron Ratatouille? Bueno, fíjense, ¿se acuerdan? El protagonista, la rata protagonista, quería ser chef. Entonces, finalmente se cruzó su camino con Remy. Pero fíjense un detalle. Este tipo se cruzó su camino con Linguini y comenzó a ayudar en la cocina del difunto Gusteau, que estaba a cargo de esa rata inmunda, esa cosa enana chiquita que no me acuerdo cómo se llama. Y un momento, ¿qué hace? Se encontró con su hermano Emil, vuelve, porque se había perdido, su padre pensó que se había muerto. Cuando volvió al nido de la rata, todo un festejo impresionante. Entonces, en un momento, el padre quería celebrar que el hijo volvió. Y el pibe dice, no, fíjate que te visita. ¿Cómo? No, porque yo esto el otro para ti. Y entonces, ¿cómo se va? Entonces, el padre le dice algo interesante, la máxima de la rata. Los pájaros abandonan el nido. Las ratas no abandonan, las agrandamos. Por eso hacemos los chicos. Agrandamos la familia, no abandonamos la familia. ¿Okay? Este es un poco el concepto. Pero a pesar de todo, mi papá estudió hasta 6 meses en primer grado y tuvo que dejar porque mi abuelo le compró una bicicleta que andaba a laburar y hacer changa. No había otra posibilidad de hacer nada. Pero él entendió la importancia de esto. Una de las cosas que él insistió siempre es que teníamos que cuidar. El tipo es una autoridad. Él aprendió a leer y escribir en chino solo. ¿Okay? Y fue un excelente electricista. Lo aprendió solo mirando cómo otros hacían las cosas.
Y nunca se quejó, aunque tenía 4 mujeres, y él quería más. Y yo recuerdo, mamá nos contaba que la gente se decía, pero ¿cuánto tiene que hacer? Fue la paciencia, viejo. Está trayendo personas inútiles en este mundo. Pero a pesar de eso, los pensamientos, la mentalidad de la época, condicionaron su forma de pensar también. ¿Ok? Por ejemplo, yo recuerdo una conversación donde conversaba entre el papá con sus amigos y el comentario era cómo tenía que tratar a tus esposas, a las esposas. Y el comentario era tipo, no, yo dice, bueno, tengo que dar una cachetada a mi esposa para que se ponga el bebé, entre otras cosas. Porque este tema de golpear a mujeres, a sus esposas, era una cosa aceptada y bien vista en la sociedad. Además, yo tengo un caso ahí, pobre mujer, estoy hablando de tiempo actual, se casó, vinieron a la Argentina, y la última vez que ella decidió irse de su casa con sus hijos fue porque ya no aguantó más la agresión de la suegra. Y yo dije, ¿por qué la agresión? Me está contando que está peleando con mi esposo. Y el esposo levantó la mano, sí, cada vez que me peleo con mi marido, viene mi madre y me pega con mi marido, para darle la razón al marido, que se llama entre otras cosas. Así que todos tenemos condicionamiento en nuestra forma de pensar y ver las cosas, inevitablemente. ¿Ok? Y esto no pasa incluso con la Biblia. Le digo muchas cosas que por ejemplo hablo con los hermanos y ahorita le digo, el problema es que usted tiene que entender que usted ve las cosas de esta forma porque ustedes nacieron con esta forma de ver las cosas. Pero muchas otras iglesias, y pastores, lo ven de una forma diferente o practican de una forma diferente porque ellos nacieron con otro condicionamiento en su mente. ¿Se entiende? Y es difícil romper muchas veces ese condicionamiento. Fíjense un detalle. La película 42, ¿alguien la ha visto? ¿La ha visto? Se trata de la historia de Jackie Robinson, que fue el primer hombre de raza negra que juega en las ligas profesionales del béisbol norteamericano. ¿Ok? Un tipo lo contrata y cuenta la historia de todo lo que pasó este buen hombre, para lo que soportó para poder jugar a la liga nacional. De hecho, en el béisbol, por ejemplo, no como en los otros deportes, en Estados Unidos, como el básquet, se retira la camiseta. Nuestro querido Emmanuel Ginóbili, su camiseta fue retirado del equipo San Antonio Sports como reconocimiento de lo que ha sido este jugador, y de manera que esa camiseta, ese número, nunca más nadie lo va a usar. Este es el concepto. Bueno, la única camiseta que fue retirada del béisbol en Estados Unidos, de manera que como un reconocimiento y que nadie lo va a usar, es el número 42. El que usó Jackie Robinson, y de hecho una vez al año, en los partidos de béisbol, todos los jugadores de los equipos se usan la camiseta 42. Ahora, el tema es, o sea, si se quiere de alguna forma, realmente este hombre, en este deporte fue romper el estereotipo, la mentalidad de que una persona raza, digamos, de color negro no podía ser parte de este proceso. Pero en la película hay una escena muy interesante. El tipo va a jugar con su equipo, con un equipo del sur de los Estados Unidos. Entonces, cuando él entra a la cancha, todo empieza a gritar: negro, te mataste, te queremos, te vamos a matar, negro, ¿sabes qué? Y cosas por esto. Toda la barra. En la escena se muestra un chico que estaba con su papá, estaba hablando, y hasta que entró el negro, y el padre empezó a gritar. Y todos los tipos se levantó y empezó a gritar. Y vos ves la escena, es impresionante, la cara de angustia que empieza a tener este pibe, empieza a mirar, no entiende lo que está pasando, pero ve que todo el mundo hace eso, y en ese momento de golpe empieza: negro, no te queremos, y cosas por el estilo. Ya condicionaron una mente para mal. Con la Biblia no pasa lo mismo, y con la sociedad en la que vivimos. Desde que nacemos, y en todos los medios de forma masiva, la escuela de educación,
se nos habla acerca de, por ejemplo, de toda la cosa existente, por ejemplo, y las diferentes teorías. Bueno, el sistema de la evolución, pasando por ejemplo, el tema de cómo yo existí todas las cosas, la famosa teoría M ¿cómo se llama? El Stephen Hawking, a ver, el Stephen Hawking, ¿ok? Y cosas por el sí, está seca. Acá está. ¿Ok? Pero no sé, mira. Así todo iba a la isla. Exactamente, así está, apareció la lista de cosas de lo que visitaron la lista de. Exactamente. Ahora, fíjense que lo siguiente, el concepto es, bueno, igual yo ya le digo, si andan peleados con la teoría de Big Bang, no sé por qué están peleados con la teoría de Big Bang, pero no entiendo por qué, es un desconocimiento de muchos predicadores, maestros, cristianos que van a hablar peste de Big Bang, no entiendo por qué, porque si conocía Big Bang sabía que es una teoría que en ninguna parte, de todo lo contrario, hay muchos aspectos que coincidiría con el concepto bíblico de la creación, la verdad es eso, no sé por qué está peleado con el Big Bang. En algunos aspectos deberíamos apoyarlo. Pero el punto es que la idea es que todo esto es un proceso natural, por diferentes razones, lo que sea. Pero ¿sabe qué es lo que produce esta forma de pensar? En restarle la importancia. Claro, imagínense esto. Cuando algo es parte de nuestra naturaleza, cuando algo no nos cuesta, no es importante. ¿Se entiende? No pasa siempre. Por eso, primero, cuando la crianza de nuestros hijos, cuando esto es cierto, los hijos tienen todo, se ven manteca, no aprenden a valorar absolutamente nada. Cuando le cuesta, yo recuerdo, por la razón de ser, tuvimos que trabajar desde muy chico. Recuerdo estar en la facultad un día, contaba que guardamos el coche, que habíamos comprado un coche todo, guardamos en un estacionamiento, en un primer piso, un garaje, y yo le contaba, charlando a los compañeros, esa subida a la rampa era muy inclinada, y la nafta que uno tiene agua, porque tenía que poner primera, que quizás acelerador, y la nafta que gastamos para subir esa rampa, y un compañero me dijo, eso es una rata, por un poco de nafta que gastaba, hasta que el negro cayó en desgracia y tuvo que dar vuelta. Le empezó a costar lo que tenía. Y un día me dijo, ¿sabes que me estaba acordando de lo que una vez tenía razón? Bueno, este es el tema. Entonces, claro, todas las cosas que nosotros vemos como surge de la nada, entre comillas, digamos, no tiene importancia más que el proceso de la casualidad. No es algo importante. Y yo creo que nosotros traemos esa mentalidad al cuando leemos la Biblia. Y no le damos la debida importancia a la creación. ¿Cuál es la importancia de la creación? ¿Qué es lo que la Biblia nos habla acerca de la importancia de la creación? Romanos capítulo 10. Vamos a empezar de acá. Estuve hasta hoy en duda de cómo comenzar lo que quiero compartir. Yo comienzo con la descripción del proceso de Génesis 1, toda la creación, como de otro. Bueno, vamos a empezar con Romanos 10. Es un pasaje muy conocido que muchas veces, equivocadamente, nosotros lo utilizamos como versículo para compartir el Evangelio en el sentido como manifestación entre comillas, de una fe genuina. Dice el versículo 14, y yo digo, hay que tener cuidado. ¿Cómo pues invocarán, Romanos 10:14, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído? No han creído, perdón. ¿Y cómo creerán a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas.
mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha querido nuestros anuncios? Así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído. Antes bien, hasta ahí. Fíjese el contexto del versículo 13 que dice, porque tú aquí que invocar el nombre del Señor será salvo. Y muchas veces usamos este versículo para decir, bueno, alguien que invoca el nombre del Señor es salvo. O sea, hasta el Papa, entre comillas, invoca el nombre del Señor. Hay que entender esto. El contexto de Romanos 9, 10 y 11 está hablando de Israel, pasado, presente y futuro. Este contexto, capítulo 10, tiene una fuerte impronta judía en todo este proceso. Y es interesante que Pablo está hablando acerca digamos, de esta compartir evangelio, toda una serie de cosas. Y entra a hablar acerca sobre cómo crear si no han oído. Entonces, es interesante, fíjense que dice Pablo acerca de oír acerca de Dios. Versículo, versículo 16, mire, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha querido nuestros anuncios? Se los quiero como para complicar a la Biblia. Isaías 53 fue escrito a los judíos, no a la iglesia. Simplemente para complicar. Entonces, Pablo está citando, en el contexto hablando de los judíos, está hablando de Cristo precisamente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pues lo digo, no han oído antes bien, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. ¿Pero la voz de quién? Isaías, Pablo está citando Salmos 19. Ahora vamos a ver el Salmo 19. Después sigue diciendo, también digo, no ha conocido esto Israel. Durante Moisés dice, yo provocaré a hacerlo y así, ya habla lo que dice Moisés. Pero antes de ver la diferencia en este versículo, vamos a Salmo 19. Los siglos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo su palabra. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su cama, se alegra por el gigante para comer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que miel, y que la que destina del maraño. Por un codito de McDonald's, o en todo caso por un cucurucho. Alguien que me diga una característica que emerge así de la lectura de este salmo. Así, pastor, ¡pam! Mira, brota esta característica. Que alguien me lo diga. Por toda la tierra se No, piensen. A ver. No. Piensen. Vamos, mucha la cabeza. No piense en lo que pareciera más. Es la palabra que es lo que. ¿Qué es lo que brota? Una característica que brota en estos versículos. ¿Qué vas a decir? No. A ver. No, ya te quería. Encima copión, ¿qué? No. Vamos.
Vamos, rápido. No. Sí, también. Bueno, no, lo pasa que está por alta la cocina. Ustedes se dieron cuenta de algo, Salmo 19, del 1 al 6. No. Del 1 al 6 habla de una revelación de Dios y del 7 al 10 habla de la otra revelación de Dios. Hermanos, la creación es una revelación de Dios. Es decir, lo que nosotros miramos anoche, las estrellas, el sol, o sea, está revelando acerca de Dios. La creación es una revelación de Dios, como la palabra escrita es una revelación de Dios. En este pasaje aparece la doble revelación de Dios. Y ahora, si usted vuelve a Romanos, Pablo dice, ¿cómo que no oyeron? Lo oyeron por la revelación de la creación. Y después cita a Moisés y dice, lo oyeron por la revelación de la palabra escrita de Dios. ¿Se entiende el concepto? En otras palabras, en Romanos 10, Pablo lo que está diciendo es que los judíos no tenían excusas de rebelarse contra el Mesías, el Señor Jesucristo. Capítulo 11, lo que Pablo nos va a decir que la razón por la que los judíos se rebelaron no era porque simplemente ellos quisieron hacerlo, sino que Dios es el que produce el endurecimiento momentáneo. Es decir, que la dureza era de formar parte del propósito de Dios. Entonces el tema es esto. Fíjese que Pablo en el contexto de Romanos le dice, fíjese, la trascendencia de la creación, que Pablo dice, ¿cómo no escucharon? Pero escucharon la creación. Y lo escucharon por la revelación escrita. Entonces no tiene excusa. ¿Se entiende el concepto? Fíjese que Pablo, el salmista, nos revela las dos revelaciones de Dios. La revelación de la creación, es decir, que la creación tenía un propósito, y la revelación escrita de Dios. Ahora, le voy a decir algo, vamos a Romanos capítulo 1. Fíjese que es interesante, cuando capítulo 1, a partir del versículo 18 hasta el 3:20, que es, ¿se acuerdan que estoy viendo que es toda una sección del 1 al 3:20 que precisamente Pablo lo anuncia en el capítulo 13? Tenemos encerrado todo el mundo bajo el pecado, judíos y gentiles. Por esa razón, cuando llega el 22 dice, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque el 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, y el 3:24 dice, porque todos necesitamos la salvación gratuita por su gracia. O sea que no hay diferencia. Judíos y gentiles estamos hermanados en la misma condición de pecadores, destituidos de la gloria de Dios y necesitados de la redención por la sangre de Cristo. No hay diferencia, Pablo. ¿Por qué? Porque previamente, dice Pablo, capítulo 1, 18 hasta 3:20, dice, judíos y gentiles estamos bajo pecado. 3:16, 17, de 1, 16, 17, Pablo anuncia el tema fundamental, central del libro romano, cuando dice, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, también al griego, ya no, al judío gentil necesita el Evangelio. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más justo por la fe vivirá. Es interesante esta frase, ya lo he visto, no vamos a repetir porque tiene que ver con este tema. Capítulo 1, 18, 1, 17 nos habla de por fe y para fe. Hasta el 4 vimos esto de por fe. En capítulo 5 empezamos a ver la justicia por fe y para fe. ¿Okay? Lo que empezamos a ver ahora pasa para el mismo atrás, Romanos 5, que termina Romanos 8, 30 y maderista. ¿Okay? Y 9 ya empieza a anunciar el problema de Dios, ya empieza a anunciar el problema de los judíos. Ahora, por el conflicto con Israel. Pero dice Pablo aquí dos cosas. Primero, el 18 dice que el Evangelio es para revelar la justicia de Dios. Y el 18 nos habla de que revela otra cosa el Evangelio. Dice, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Hasta acá no me la parte. Entonces, el otro tema que revela el Evangelio de Cristo es
Por un lado, revela la justicia de Dios y el otro que revela la ira de Dios contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Mire, simplemente para que entienda. El pecado de Adán no fue meramente una desobediencia. Es un acto deliberado y perfectamente orquestado, y permítame decirle que en Génesis 3 tengo la firme convicción que al momento que Eva comió, Adán participó de ese engaño, en confabulación con la serpiente, Satanás. Ahora, cuando lleguemos a Génesis 3, le voy a decir por qué, digamos, en mi conclusión. Pero el punto central que el pecado de Adán no fue pleno de obediencia. La palabra impiedad significa rebeldía contra la persona de Dios. La injusticia es rebeldía contra la palabra de Dios. Adán se levantó deliberadamente por voluntad contra Dios. ¿Entiende bien eso? ¿Ok? El concepto de la Biblia, en Romanos capítulo 1, es que Adán se rebela contra Dios y decide crear un ataúd para Dios. Y se va después a la fosa de las Marianas, hasta ahora, digamos, sería el lecho marino más profundo que se tiene conocimiento, y allí enterró y ató ese cajón en miles o millones de toneladas de material pesado, lo enterró y por la duda quitó todo vestigio de Dios que está allí y tiró la llave de lo que sea, para que no haya este conocimiento de Dios para el resto de la humanidad. Pero fíjese que Pablo, hablando de ¿por qué digo esto? Fíjese qué es lo que hizo Adán, y a partir de Adán, la cultura, la sociedad que creó y la humanidad, que ha caído bajo el pecado de la misma naturaleza, dice así, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifiesta. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Fíjese que el apóstol Pablo dice aquí que la creación fue el primer elemento que Dios le ha dado a la humanidad para que tenga conocimiento de él. ¿Entienden? La voz de Dios claramente audible de la creación. Y después vamos a ver, se lo voy a leer para que lo tengan presente. Después dice, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron su razonamiento. En su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptil. Tenga presente este pasaje porque creo que mañana vamos a ver algo muy interesante, que es apenas mencionada en un pasaje del Antiguo Testamento para entender este proceso. Pero fíjese que Pablo aquí nos está diciendo que la creación es una revelación de Dios para conocer acerca de su deidad y de su poder. Llega a Romanos 10, Pablo dice: los judíos no tienen excusa. ¿Cómo que no escucharon? Escucharon la voz de la creación. Escucharon la voz de la revelación escrita de Dios. ¿Cómo que no escucharon? Y cita Salmo 19. Vamos a Salmo 19, nos encontramos con este detalle. El salmista nos revela o nos lleva al hombre a reflexionar acerca de las dos revelaciones de Dios: la creación y la revelación escrita. ¿Se entiende el concepto? Y es muy interesante lo siguiente, el versículo 1. ¿Por qué? Debe ser capítulo 4, Romanos. Cuando llega el versículo 21, en esta epístola Pablo empieza a mirar, después que dice: pusimos a todo el mundo bajo el pecado, ahora empieza a explicarnos que como judíos gentiles no hay diferencia. Fíjese el 3:22. Dice:
la segunda parte dice, la última frase, porque no hay diferencia. Versículo 23. ¿En qué no hay diferencia de judío que tiene? Por cuanto todo pecado. Y está en la escritura que gloria a Dios. No, simplemente para explicar. Fíjate que en Romanos, capítulo 1, Pablo empieza a hablar acerca de la revelación de la creación de Dios. Dice, el hombre hicieron todo lo posible para destruir y hacer desaparecer a Dios de esa revelación. Capítulo 2 ya habla a los judíos y le dice a los judíos que ustedes tuvieron la revelación escrita de Dios, porque hasta ese momento lo único que estaba completado era el Antiguo Testamento, revelado a los judíos que hablaban recibimos de ellos todo el Antiguo Testamento. Y los judíos, si usted lee el capítulo 2, se basan básicamente en dos argumentos de por qué motivos ellos eran superiores a los gentiles y estaban en sintonía con Dios. Y ellos dicen dos cosas. Uno, tenemos la revelación, tenemos la ley de Dios. Por eso Pablo dice, usted que dice que capítulo que se hace llamar los maestros de la palabra de Dios, que son maestros los indoctos hablando de los gentiles. Y el otro elemento, lo que ellos confiaban como elemento de su justificación del anterior, era la circuncisión, señal del pueblo escogido de Dios. Entonces Pablo después con sus argumentos va a destruir que le dice a los judíos, ni la ley ni la circuncisión te justifica delante de Dios. ¿Ok? Es más, le dice, revela algo interesante. Ya lo decimos después, lo vamos a ver en el capítulo 1, 3 y 5. Que si bien ustedes recibieron la revelación escrita, los gentiles no está carente de ley. Dice que ellos recibieron las obras de la ley escritas en su corazón. Y es muy interesante esto, sobre todo en contra de muchos pensamientos modernos, y es el tema de, ¿se acuerdan? Hablamos el sábado. ¿Escucharon hablar la frase tabula rasa? Se puso muy de moda ahora con Milei, con el presidente, cuando empezó a hablar de la tabla rasa. Me preocupa, porque parece que la tabla rasa para eso solamente tiene que ver con la economía, porque nada mencionó acerca de la corrupción, la moral y cosas por el estilo. Tabla rasa significa pizarra o pizarrón en blanco. ¿Vos qué se concepto? Si lo que Milei está diciendo es que empezamos todo de cero. Tenemos que empezar de cero porque todo lo que se está ahora no sirve. Pero es un concepto que no es original del presidente Milei. Es un concepto que está en la filosofía y la psicología. Existe una corriente filosófica conocida como el empirismo, que plantea que el hombre llega a este mundo sin nada, totalmente en blanco. El hombre no tiene nada, ni una idea en su pensamiento, ni un concepto moral en su existencia. Cero. Y lo que le da al hombre, la capacidad de para es la experiencia, de ahí el empirismo. ¿Sí? El conocimiento del hombre se adquiere por medio de la experiencia. Aunque usted no lo crea, nuestro querido el padre psicoanálisis Freud parte en su concepción del psicoanálisis, parte de la premisa de la tabla rasa. Y dice esto, planteó él, de que el hombre, todo lo que le ocurre al hombre es fruto de su experiencia, de su vivencia. O sea, no trae nada absolutamente previamente a su existencia. Pero contrario a esto, Pablo nos va a decir en el capítulo 2 que Dios puso en el corazón del hombre, grabó en su corazón las obras de la ley. Por eso dice el apóstol Pablo, por la asistencia de esta obra de la ley, o sea, el conocimiento moral de Dios, puede entender y comprender la revelación a través de la creación de la deidad y el poder de Dios. Y es más, Pablo lo utiliza en contra de los judíos, le dice, escuchame, a ver, macho, la tenencia de la ley escrita no te justifica, sino la práctica. Pues te va a explicar después Pablo, va a decir, no, pero el gran problema es que
La ley no trae salvación, sino trae conocimiento del pecado. Y vos empiezas a desarrollar toda esta problemática hasta que llega el versículo 38 y dice, bueno, judíos gentiles, no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos judíos gentiles pecaron, y estamos distinguidos a la gloria de Dios, fíjese el 3:24. Siendo justificados gratuitamente por la fe. ¿Quiénes son siendo justificados? ¿Qué dice el 23? Ya está ahí. Todos los que pecaron, judíos gentiles, son justificados gratuitamente por la fe. Entonces dice el concepto Pablo. Todos pecaron, no hay diferencia. Todos pecaron y todos necesitan el único medio de salvación. La justificación gratuita por medio de Jesucristo. ¿Ok? O sea, a partir de ahí Pablo sigue evolucionando en su desarrollo de esta revelación de Dios. Y versículo 23 comienza a mirar hacia el concepto de, ahora que estamos claramente establecidos. Todos pecamos, todos necesitamos justificación gratuita por fe. Ahora, versículo 23 comienza a desarrollar, capítulo 4 más específicamente, cómo es que yo adquiero la justificación por fe. O sea, la justificación por Jesucristo es por fe. Capítulo 4 va a desarrollar todo el concepto de la justificación por fe. No quiero pelearme con ningún pastor, pero es interesante. Usted sabe que todo capítulo 1 hasta capítulo 4, que Pablo, empezando el 4, habla de justificación por fe, ¿sabe que nunca menciona la palabra arrepentimiento? Qué interesante. Explicando la justificación por fe, nunca menciona arrepentimiento. Miren qué interesante. ¿Saben por qué? Explicada por medio de la conversación. Ahora, fíjese un detalle. Cuando Pablo menciona, empieza a hablar de la justificación por fe, ¿el ejemplo de quién da? Fíjese lo que dice, versículo 13. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y fue contada por justicia. Esta cita que Pablo hace de Abraham está en Génesis capítulo 15. Pablo dice que la fe de Abraham le fue contada por Dios. Génesis 15 dice eso. Y creyó Abraham en Dios y fue contada por justicia. Es muy interesante que Pablo cite este versículo. Le hemos explicado, o sea, y es interesante que cuando la razón para que Pablo cita este pasaje, uno, porque no tengo un pasaje similar antes, pero segundo, tiene una razón de ser, porque Pablo después, a partir de este pasaje, entre comillas, sigue avanzando en su evolución, termina el capítulo 4, hablando del mismo pasaje, e introduce el capítulo 5, que es la vida cristiana. Pero fíjese que cuando Pablo cita el capítulo 15 de Génesis, Abraham ya había creído. Porque el llamamiento a Abraham fue antes del capítulo 12. Nosotros habitualmente damos 12, 1, 2 y 3, hablando ya del pacto abrámico, el llamamiento a Abraham. Pero la realidad es que el llamamiento a Abraham ocurrió antes. Es más, quiero decirles algo. No tenemos ni idea cuándo se convirtió Abraham. De hecho, cuando Dios llama a Abraham. Porque fíjese que usted, ¿qué piensa de Abraham? Porque yo he escuchado muchas veces y dice que Dios llamó a un pagano. Abraham era un pagano. ¿Ok? ¿Escuchan hablar de eso? Quiero decir algo. No sé qué momento Abraham se convirtió, pero no será nada raro que Abraham creyó cuando era un niño. Y usted dice, pastor, ¿cómo llega a esa conclusión? Es más, cuando usted llega al capítulo 12, cuando Dios le dice, pero Dios se le había hecho hablar, ya le había hecho antes, deja la casa a tu parentela, tu tierra, y de la tierra que te mostraré. De hecho, si usted analiza bien, capítulo 11 y 12, cuando Abraham sale y llega a Canaán, su padre estaba vivo. Él dejó a su papá, ya anciano, vivo, en Harán, en tierra de los caldeos. Y de hecho, cuando Abraham todavía estaba en Canaán,
y ya pasó el pacto abrámico, ya pasó capítulo 15 de Génesis, ya pasó capítulo 16, 17 de Hebreos, ya pasó toda esa etapa. Su padre estaba vivo. De hecho, Abraham nunca volvió a ver, tuvo contacto con su padre, no su padre. Bien. Abraham nunca estuvo presente, pudo estar presente cuando su padre falleció. Es decir, Abraham obedeció a Dios realmente, literalmente, cumpliendo el llamamiento de Dios cuando dijo: deja la casa de tu padre, de tu parentela, de tu tierra, ¿okay? Y ve la tierra que te voy a mostrar. Esto surge claramente en Génesis 11:12. No me miren que es rara, pero esto es así. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que tenemos que empezar a aprender es a releer el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos trae informaciones muy claras de que es totalmente contrario el concepto de la Biblia al concepto que nos da la ciencia. Porque el concepto de la ciencia es el concepto de la evolución. El ser humano era un ser primitivo, arcaico, con una mente que en un proceso evolutivo pasó a ser de una mente muy primitiva, evolucionó, creció hasta que adquirió una capacidad del Homo sapiens, el hombre moderno, nos fue diferenciando de los monos y cosas por el estilo. Además, y por esa razón, el hombre moderno es un hombre que está a la cúspide de la evolución, es el hombre que tiene conocimiento y la sabiduría. Por lo tanto, todo lo que viene de la antigüedad es algo que pertenece a leyendas, mitos y cosas por el estilo. De hecho, la ciencia actual nos va a explicar, los grandes pensadores dicen que lo que va a ser la Biblia era la mente de un hombre primitivo que, al no tener conocimiento científico, se lo atribuye a Dios, porque no lo puede explicar. Además, de hecho, usted lee el libro de Stephen Hawking, él dice esto claramente. Él dice: como el hombre primitivo no puede explicar los rayos y los truenos, entonces la leyenda de los vikingos era que Thor golpeaba su martillo contra el yunque, ¡pah!, y eso producía el sonido del trueno, y ese roce produce los rayos. Entonces usa este ejemplo y te dice: este es el problema. El hombre primitivo, como no tenía el conocimiento científico, lo explicaba a través del mito de los dioses. Es muy interesante. Pero ¿usted pensó una vez o se dio cuenta leyendo el Antiguo Testamento que Dios dice exactamente lo contrario? Dios dice, el concepto de Dios es que la zona cero había un detalle. El hombre, toda la humanidad en su plenitud tenía conocimiento pleno de Dios. Y a través del proceso del tiempo y de la evolución, el hombre comienza a perder el conocimiento de Dios. Esto es lo que Pablo nos está hablando precisamente en Romanos capítulo 1. El hombre se rebela contra Dios y su palabra y empieza a través del razonamiento necio y vano disfrazar a Dios, hacer que Dios desaparezca para que aparezca entre comillas lo que hoy la ciencia nos presenta como la cúspide del desarrollo del hombre. Lo vamos a ver mañana, ¿no? Esto no es un invento mío, está bien. Pero el problema es que una razón por la cual vemos a Adán como un pagano, Abraham como un pagano, es fruto de este pensamiento. Lo que viene de allá, el paganismo. Abraham, no sé cuándo, en qué momento, él realmente creyó en Dios. Y decir que él creyó en Dios siendo niño no sería ninguna cosa extrafalaria o rara. Al contrario. Decir que su padre era creyente tampoco es una cosa rara.
Así que mañana vamos a ver, quédese tranquilo porque me está apurando la cocina. Y el olorcito también. Así que, pero mañana vamos a ver, es interesante esto. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué es lo que se perdió en este proceso y lo que nos pasa a nosotros como creyentes que leemos la Biblia? Hemos perdido la noción de qué cosa, de la otra revelación de Dios, la creación. Nosotros nos sostenemos sobre la revelación escrita, como los griegos, Génesis capítulo de Romanos 2. Pero en ese proceso perdimos la otra revelación de Dios. Y la verdad que aunque leemos la Biblia, desgraciadamente no hemos rescatado. De hecho, haga la prueba. Cuando aparecen estas cosas acá en muchos libros del Antiguo Testamento, lo que tiene la creación, la mención que hacen muchos comentaristas muy buenos, es algo a pasar diciendo, bueno, acá está reconociendo que Dios es el creador de todas las cosas. No. Es que la creación es la otra revelación de Dios. Y la Biblia nos cuenta que es el hombre con esa revelación, como lo vimos con la revelación escrita. Eso lo vamos a ver mañana, ¿ok? Pero quiero que entienda esto. Y vaya grabando, digamos, repensando el proceso. Nuestra mente está condicionada por la ciencia moderna. La Biblia, la revelación de la palabra de Dios, es un proceso totalmente inverso. Absolutamente inverso. ¿Ok? Más o menos se entendía hasta acá, ¿no, Pablo? ¿Sí? Bueno, yo quiero decirle algo. ¿Por qué mencioné capítulo 4 y Génesis 15 cuando habla de la fe de Abraham? Dice, creyó a Dios Abraham y su fe fue contada por justicia. Es muy interesante en relación con Salmo 19 y con Génesis 15, entender bien qué significa que Abraham creyó en Dios o a Dios. Es muy interesante. Así que eso lo vamos a ver mañana. Y fíjese, para que nosotros lo que apunto es que para que entendamos de qué es lo que realmente nos hemos perdido, desgraciadamente, la otra revelación de Dios. ¿Por qué? Porque si tenemos claramente ese concepto, vamos a ver Génesis capítulo 1 de una forma totalmente diferente. ¿Ok? ¿Duda, pregunta hasta acá? ¿Yes? ¿No yes? ¿No? Listo. Pastor, no dio una palabra, terminamos. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor,